Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 15 y 16. Libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 15 y 16. Vamos a leer todos unánime estos dos versículos de la palabra del Señor. Amén. Dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Pueden tomar asiento dando gracias al Señor Jesús. Bueno, vamos a dar inicio. Como estamos en el mes de la Biblia, por la gracia del Señor, Él me dio la oportunidad de estudiar los idiomas de las Escrituras, de lo que es el hebreo, el arameo y el griego bíblico. Soy egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ya tengo 8 años de haber terminado, 3 años, perdón, de haber terminado la carrera. Y Dios me ha dado la oportunidad de trabajar también en la parte del Instituto Bíblico de la Iglesia. Y también soy maestro a nivel nacional con Educando con Calidad. Y en esta noche vamos a hacer un recuento histórico de la palabra de Dios. Voy a colocar esta ilustración. Vamos a mirar una guitarra, este instrumento que todos conocemos. Imagínense una guitarra que tenga la mejor madera, que tenga la mejor cuerda. Resulta y pasa que la persona que vaya a ejecutar esa guitarra no conoce nada de guitarra. Cree que el instrumento sonaría lindo. Mas, sin embargo, él no le da importancia al instrumento que tiene. Pero si llega alguien que conoce de guitarra, lo primero que dice se asombra. ¿Qué instrumento? Nada más con ver la calidad de la madera se da cuenta que no todo el mundo tiene una guitarra como esa. Aproximadamente cuesta 30 millones de pesos. Una guitarra. ¿Qué tiene esa guitarra de especial que cuesta tanto? Pero esa persona que conoce de guitarra empieza a ejecutarla. ¿Cómo cree que sonará la guitarra? Excelente. Y mire que muchas veces nosotros creemos conocer la Biblia, pero en realidad no la conocemos. Es el libro más antiguo que nosotros tenemos y está escrito por más de 1600 años. Y a nosotros se nos enseñó por mucho tiempo de que las tablas, los 10 mandamientos, estaba escrita en un solo lado, ¿cierto? Y la Biblia, el texto que nosotros acabamos de leer, dice que estaba escrita en ambos lados. Son 10 mandamientos que se encuentran en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Si usted lee Éxodo capítulo 20, la mayoría no da para sacar los 10 mandamientos. Y decimos conocer la palabra de Dios. ¿Por qué es muy importante? Lo que está escrito ahí no habla del pensamiento humano o la historia de la humanidad. Está hablando de quién es Dios. El pensamiento de un Dios supremo, de un Dios que hizo todas las cosas conforme a su voluntad. Y la gente anda buscando a Dios en el lugar equivocado. Y la palabra de Dios, llamada la Biblia, viene anunciando quién es Dios. Y las Escrituras nos dice que ese Dios, siendo espíritu, se manifestó en carne. Y se llama Cristo Jesús. No es la creencia de un hombre que se fue transmitiendo de generación en generación. No, amigo. La Biblia, la palabra de Dios afirma
de que Cristo Jesús es Dios manifestado en carne. Este libro ha estado desde que el hombre ha tenido razonamiento. Y a través de las historias de la humanidad ha estado presente la palabra de Dios, transformando, cambiando al ser humano, mostrando quién es Él. La Biblia a nosotros nos enseña de que cuando el arca de la alianza llegó a un territorio llamado los filisteos, el Dios que adoraba a los filisteos, ¿qué era? Se le llamó el Dios Dagón. Y Dagón en hebreo significa pez. Es decir, los filisteos creían que Dios era un pez. En otras culturas, como los cananeos, creían que Dios era un becerro, es decir, una vaca. Los griegos tenían sus dioses imaginarios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Qué dice la palabra de Él? La que nosotros conocemos por muchas generaciones. Y la Biblia nos enseña de que Dios se hizo visible ante todos los ojos de la humanidad. Este Cristo que nosotros predicamos y adoramos, algún día se va a hacer visible delante de todos los ojos de la humanidad. Y se va a sentar en el trono de David como cumplimiento de las profecías. Y la iglesia, nosotros en esta noche estamos gozando lo que Israel va a gozar en un futuro. Estamos en el reino de Dios. Cristo es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a hacer el recuento histórico. Vamos a reproyectar la diapositiva. De los idiomas en que fue escrita la Biblia. Gracias a Dios de que la Biblia no está escrita actualmente en hebreo, en arameo, en griego, porque nos tocaría a nosotros estudiar esos idiomas para entender la Biblia. Alguien tuvo el sentir en su corazón de traducir la Biblia a nuestro idioma. Y usted lo lee y ha sido grandemente riquezas al tener la palabra de Dios traducida. Vamos a mirar el primer idioma en que la Biblia se escribió. Siguiente. Hasta ahí. Vamos a mirar, retroceda. Estos tres objetivos. Primer objetivo es conocer los idiomas en que fue escrita la Biblia. Nuestro segundo objetivo es saber el proceso histórico de los idiomas, las escrituras. Esta tarde yo estuve en el poblado Girón dictando la clase del Instituto Bíblico y me llamó la atención que habían hecho un diseño en el altar de los tres idiomas de la Biblia. Y donde decía arameo, estaba la escritura árabe antigua y no era arameo. Por ejemplo, usted lee aquí lo que está detrás de mí, usted no sabe qué dice ahí en ese versículo de la Biblia. Pero si llega alguien que conoce esa escritura y resulta y pasa que ahí no dice nada, el versículo de la palabra de Dios está diciendo otra cosa. Y mire que por nuestra ignorancia a nosotros nos engañan. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos los idiomas. Por lo menos tenga un conocimiento previo de los idiomas. Hay gente que dice que el idioma hebreo es un idioma sagrado, que es el idioma de Dios. Y a mí la Biblia me dice de que las escrituras no fueron escritas en un solo idioma, sino en tres idiomas. El número 3 en la palabra de Dios significa el verdadero testimonio. Y mira que Dios permitió que su palabra se escribiera en esos tres idiomas. Y son idiomas humanos, no divinos, porque Dios no necesita de tal idioma. Al contrario, Él dio la forma a todos los idiomas del mundo.
A él le queda fácil entender a cualquier persona como quiera que usted le hable. Y si usted ora, Dios no le va a hablar en hebreo, le va a hablar en su idioma para que usted entienda. A Dios le interesa que usted comprenda su palabra, que usted viva su palabra, que usted refleje que Cristo es Dios manifestado en carne. Nuestro segundo objetivo es entender la importancia de los idiomas para las interpretaciones bíblicas. Porque muchas veces, cuando estamos estudiando la Biblia, hay que buscar un diccionario hebreo-español. No un diccionario español, porque una palabra en nuestro idioma dice muchas cosas. Pero la Biblia maneja su propio significado, su propia interpretaciones. Por eso que los traductores de Sociedad Bíblica llegaron a esta conclusión de que la Biblia se interpreta sola. Eso no fue un concepto de un lector, fue de un traductor, porque ellos se dieron cuenta de que del Génesis hasta el Apocalipsis habla de un solo Dios. Lo dicen los expertos que son trinitarios. Ellos reconocen que hay un solo Dios. Ellos reconocen que el Dios que habla la Biblia se llama Cristo Jesús. Pero ellos ven la Biblia en la parte comercial, porque es el libro más vendido en el mundo y más copiado, que hasta el sol de hoy todavía se siguen reproduciendo la palabra de Dios. Existen 7,000 idiomas en el mundo y la Biblia ha sido traducida en 5,000 idiomas. Nos hace falta 2,000 idiomas, es decir, que hay países que no saben qué es una Biblia. Y aquí en Colombia ya se sacó el proyecto de la Biblia indígena. Mira hasta dónde hemos avanzado, hermano, porque la intención es que todo el mundo conozca a Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva, hacer el recuento histórico de los idiomas bíblicos. ¿Qué alcanzan a ver ahí, cierto, hermanos? Dale clic. Clic. ¿Qué alcanzan a ver, iglesia? Bueno, donde dice hebreo, esa es la escritura en que fue escrita la Biblia. Ese es el hebreo. Mire cómo se escribe el arameo. ¿Sí se dieron cuenta cómo se escribe? Es idéntica a esta escritura que yo tengo aquí, ¿cierto? Luego lo voy a explicar por qué en este pergamino tenemos las letras arameas y no las letras hebreas. Eso es historia que en esta noche vamos a aprender. Y tenemos el griego. Tenemos el griego maneja mayúscula y maneja minúscula. Y vamos a mirar históricamente de dónde surgieron estos idiomas, qué cultura hablaban esos idiomas. Y vamos a mirar el entorno histórico que la Biblia registra. Por eso que cuando una persona lee la Biblia se vuelve inteligente. Sabe de historia, sabe de cultura, de gramática. La gramática es nueva, es un descubrimiento nuevo. Y ya la Biblia viene hablando de la gramática. Por eso que el texto que nosotros leímos al principio dice que Dios escribió con sus manos las tablas. Mira lo que dice la Biblia. Y la escritura era la escritura de Dios. Entonces Dios no es analfabeta. Vea, si llega un inconverso, analfabeta a los pies de Cristo, Cristo lo educa. Y lo presenta delante de la sociedad un hombre inteligente. La Biblia dice que cuando Pedro habló, los fariseos reconocieron de que Pedro era un hombre sin letra, pero que andaba con Cristo. El maestro por excelencia. Vea, a Cristo le queda fácil enseñarle a un niño de 3 añitos la unicidad. Apenas que nace, dice la Biblia que él fundó la fortaleza desde los niños de pecho. Este Dios que nosotros tenemos nos sorprende cada día. Sus enseñanzas penetran nuestra alma, tanto que cambian nuestras conductas, nuestros pensamientos.
Y eso es la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos un regalo muy valioso de parte de Él. Siguiente diapositiva, vamos a mirar. Vamos a Génesis 14, versículo 13. Vamos a abrir el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Manre, el amorreo, de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Mire que en este pasaje de las Sagradas Escrituras dice de que Abraham fue llamado como. Pero en este contexto bíblico no se está refiriendo de que Abraham hablaba el idioma hebreo, porque él viene de Ur de los Caldeos. Y el idioma de Ur de los Caldeos era el idioma acadio, que es el arameo antiguo, donde posteriormente, siglos después, fue construida Babilonia. Ur de los Caldeos es una frase aramea que significa ciudad de los sabios. Ur en arameo significa ciudad, que en hebreo viene siendo Ir. Y caldeo significa sabio, es decir, que Abraham viene de una ciudad de la sabiduría. Cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, dice la Biblia que se le enseñase la lengua caldea. ¿Cuál lengua caldea? La lengua de los sabios, de los astrólogos, de los magos, de la gente sabia. Pero este hombre, este joven que habitaba en este territorio, reconoció que su sabiduría no provenía de su inteligencia, de su escuela, de su universidad, sino que su sabiduría venía de lo alto, del Dios que revela todos los misterios. Este allá era Abraham. Y vamos a mirar el contexto del término hebreo. Vamos a la diapositiva. Aquí tenemos, ya alcanzan a ver, ¿cierto? Esa es la escritura hebrea, el palo hebreo. Y tenemos ibri. El hebreo se lee de derecha a izquierda. No me van a leer como leen nuestro idioma. Derecha, izquierda. Nuestro idioma leemos de izquierda a derecha. Tenemos ibri, que ibri viene del término hebreo eber, que significa, ¿qué dice ahí? Cruzar. ¿Qué fue lo que cruzó? Aquí tenemos el mapa de Mesopotamia, tenemos la ubicación de Ur, en la parte de abajo donde dice Abraham. Desde allá Dios lo llamó. Gracias, hermana. Más, otro poquito. Donde dice Ur. Y tenemos Ur. Ahí era Abraham. Dice que cuando él llega a Canaán, él atraviesa el río Éufrates. Es decir, los habitantes de Canaán llamaban a las personas que cruzaban ese río hebreo. Es decir, Abraham, ¿por qué le colocaron el hebreo? Porque había cruzado el río Éufrates. Pero él cruzó el río Éufrates no por una visión suya, sino porque el Dios que creó los cielos y la tierra dijo que aquí en estas tierras te la daré a ti y a tu descendiente. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces ya definimos el término hebreo. Vamos a mirar origen de este idioma. Tenemos la escritura pictográfica. Esta es una tablilla encontrada en la ciudad de Babilonia en el año 3500 antes de Cristo. Este personaje es un egiptólogo, arqueólogo, fue quien descubrió en el año 1905 la escritura pictográfica. Y este hombre lo que tiene en sus manos dio el origen de que la escritura, el idioma hebreo, tuvo un principio y el primer principio que tuvo esta escritura fueron imágenes. Y mira, hermano, esta escritura es infantil. Porque el niño, cuando nace, lo primero que reconoce son imágenes. Lo primero.
después sonido. Usted le puede enseñar a un niño de 4 años cómo se escribe la palabra mesa. Y usted le dice, ahí dice mesa. Y el niño escucha el sonido y trabaja la parte visual. Y cuando usted le vuelva a presentar otra vez esa palabra, el niño sabe que ahí dice mesa, sin que él sepa cómo se escribe. Entonces, hermano, la capacidad que Dios nos dio a nosotros es grande. No menosprecie a un niño. Ellos son inteligentes apenas que nacen. Y la escritura también empezó de esa manera. Tenemos la escritura pictográfica, que son imágenes. En el principio, cuando se comenzó a estudiar esta escritura, encontraron 3000 imágenes. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la pictográfica en la escritura palehebreo. Los hebreos, de esas 2000 figuras, escogieron 22 figuras. Pero esta vez la figura no iba a representar una imagen, sino un sonido. Por eso se le llamó el alfabeto consonántico. El alfabeto que nosotros manejamos se llama el alfabeto vocálico, porque contiene las vocales y contiene también las consonantes. Pero el idioma hebreo es pura consonantes. Las vocales estaban de forma oral. Y mire, la escritura primero fue de forma oral. Por muchos años se transmitió la escritura de forma oral, pero llegó un momento en que Dios decidió que su palabra quedara escrita. Que actualmente nosotros la tenemos escrita. Por eso que cuando Jesús estaba evangelizando, cuando se dirigía al pueblo, ¿sabe qué decía Jesús? Habéis oído. Pero cuando se refería a los escribas, a los sacerdotes, ¿cómo le decía? Habéis leído. Es decir, mira que el pueblo no leía, escuchaba la palabra de Dios. Pero hoy en día nosotros se predica desde este púlpito la palabra, pero queda en su casa la palabra escrita para que usted y yo la meditemos todos los días de nuestras vidas. Hay una promesa para aquel que medita la palabra de Dios. Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios día y noche. ¿Y qué pasará? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que dará su fruto a su debido tiempo y sus hojas no caerán. Puede venir el verano, pero sus hojas permanecen. ¿Sabe por qué? Porque está a la orilla de un río. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en nosotros hay un río de agua viva. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Ya estamos aprendiendo historia. Usted no sabía eso, ¿cierto? Pero en esta noche estamos aprendiendo de parte de Él. Al principio a Dios le tocó enseñar a los escribas estos idiomas. Pero gracias a Dios por la traducción a nuestro idioma. Vamos con la siguiente diapositiva. Después de esto, del palo hebreo, aquí tenemos la escritura pictográfica y la escritura en palo hebreo. Recordemos que habíamos dicho que cada imagen está representando una frase, pero cuando llega la escritura palehebreo ya se convierte en consonante. Aquí tenemos el versículo de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Ahí le puse el número 14 para que nosotros sepamos qué dice ahí. La ubicación. Usted lee eso, usted no entiende ni jota. Ahí dice: Vayom Elohim, el Moshe, Ejeyer, Asher, Ejeyer. Vayome Kotot Tomar, Elohim Yisrael, Ejeye, Shelahani, Pelahani.
Hermano, quedé gringo, hermano. Ahí quiere decir, y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así le dirá a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. Mire que esa escritura que vemos ahí, así empezó la palabra de Dios. Después, vamos a la siguiente. Aquí tenemos el idioma arameo. Ya vamos a avanzar al otro idioma en que se escribió la Biblia. Quiero hacer un paréntesis. ¿En qué momento Israel aprendió el idioma hebreo? ¿En qué momento Israel aprendió el idioma hebreo? La historia dice que cuando ellos entraron a Canaán, se apoderaron de la tierra de Canaán. ¿Y qué idioma hablaban los cananeos? Hebreo. Es decir, Israel no solamente conquistó sus tierras, sino también su idioma. Por eso es que algunos nombres hebreos, algunos de ellos fueron paganos, como Elohim, significa Dios en nuestro idioma. Elohim se le aplicaba a Baal. Elohim significa Dios de dioses. En todas las culturas se creía de que había un Dios supremo de todos los dioses. Entre los cananeos era Baal, entre los griegos era Zeus, entre los romanos era Júpiter. Siempre había un Dios supremo. Pero cuando Israel entra a Canaán, empieza a evangelizar a todos esos pueblos, diciendo, el único Dios de dioses se llama Cristo Jesús. Y Israel empezó a evangelizar a esas culturas. Y cuando dijeron, Elohim es Baal, el pueblo de Israel decía, no es Baal. Pero hermano y amigo, tenemos un Dios que ha hecho historia y ha avergonzado a los dioses de las naciones. Hay gente que se avergüenza de Dios, pero Dios nunca se ha avergonzado de su pueblo. A pesar de que Israel está en desobediencia, y gracias a su desobediencia hoy tenemos salvación nosotros los gentiles. Y muchos han buscado la forma de acabar de desaparecer a Israel, pero el Dios de Israel todavía lo defiende a ellos. Cuenta la historia, no de la Biblia. Cuando Estados Unidos en el año 1947, estableció a Israel como nación, muchos, los Irak, los árabes querían destruir a Israel y mandaron más de 5,000 misiles a Israel. Y ninguno llegó. Ninguno llegó. Entrevistaron al que había mandado los misiles y dijo, nosotros creemos en Alá, pero el Dios de Israel es mayor que Alá. Esto es grande. Se levantó después una tormenta de tierra que comenzó a arrasar Irak, Pakistán, y estaba llegando a la frontera de Israel. Y cuando llegó a la frontera de Israel, apareció. El Dios de Israel todavía guarda a su pueblo. Iglesia, ahora cuanto más está hermosa su esposa, ella con más razón, Él nos guarda a nosotros para que nadie toque la niña de sus. Cuando Israel se sintió con confianza, el único pueblo de todas las culturas que adoraba al Dios verdadero, uno de ellos se sintió con tanta seguridad que dijo, hoy vamos a demostrar quién es Dios. Retó a 850 profetas. Y Elías le dijo a ellos, empiecen ustedes. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y la historia dice que Baal controlaba la naturaleza. El fuego era pan comido para Baal. ¿No sabe qué dice la historia?
de que ellos clamaron y Baal no respondía. Y este profeta se sentía tan seguro que dijo, clame más duro, quizás su Dios esté en el baño. En la traducción dice viajando. Ahí el texto, el traductor moderó la traducción, pero lo que quiso decir está en el baño. Y el baño es símbolo de vergüenza. Usted cuando está en el baño está ensuciando, no quiere que nadie entre por el olor. Y si alguien lo ve, ¿usted cómo se siente? Dejémoslo hasta ahí, ¿cierto? Así dijo Elías. Quizá Baal está en el baño. Ellos se enojaron, pero escuchen, Baal no respondió, porque Baal no existe. Y este profeta conocía al Dios que nuestra iglesia predica en esta noche, al Dios verdadero, que cuando la iglesia clama, Él responde. Cuando el evangelio llega a los griegos tenían como Dios supremo a Zeus y decía de que Zeus habitaba en el monte Olimpo, es el monte más grande de Grecia. Y gracias a Dios por los curiosos, porque hubo gente que montaron ese monte y no encontraron el Olimpo, ni encontraron a Zeus por ningún lado. Pero cuando el evangelio llegó a Grecia, ya los griegos tenían una visión, un panorama de que Dios tenía aspecto humano, porque Zeus lo describen como un hombre perfecto. Y Él es el Dios de dioses, de Él crea todos los dioses. Pero cuando el evangelio llega a Grecia, comenzó a darle el anuncio. Ese aspecto que ustedes tienen de Zeus de hombre se llama Cristo Jesús. Miren lo que dice la Biblia, para que vamos aprendiendo. Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de ¿qué? Que parecía de piedra, de zafiro, que es azul. Y sobre la figura del trono había una ¿qué? Que como... Pero Ezequiel no vio más. Ezequiel dijo, vi un trono. Y el que estaba sentado en el trono tenía aspecto de un hombre. Luego Dios le reveló a un hombre el trono, que fue Juan. Juan dijo, vi un trono y vi a uno sentado, pero el que estaba sentado es Cristo Jesús. Los griegos comprendieron de que Zeus, mitología, pero el Dios, Cristo Jesús, es verdadero, porque dejó la tumba vacía y hoy vive en nuestros corazones. Hay que tener confianza de este Dios. Una familia donde habían dos creencias, dos religiones. Uno le enseñaba de que Dios era Zeus y otro le enseñaba de que su Dios era Cristo Jesús. Timoteo, padre griego. Los jóvenes griegos se ejercitaban en el gimnasio. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, bájale a la gimnasia. Yo sé que los músculos son buenos y son atractivos, pero no hay una mejor atracción que ejercitarse en la piedad, en el evangelio de Cristo Jesús. Porque los griegos eran atletas y ellos esperaban los Juegos Olímpicos. Y ese era Timoteo. Pero vemos de que Timoteo nunca se inclinó a las historias de su padre, sino a la historia de su madre. Desde niño, escúcheme bien, madre,
Desde niño les enseñó las escrituras, les enseñó al Dios verdadero. Y Timoteo, cuando creció, ¿a quién escogió? A Cristo Jesús. Hermano, este Dios que nosotros adoramos, Él es digno de gloria, de honra. Cada vez que miro la palabra, yo me siento privilegiado. Que Él me haya escogido entre todas las naciones, que haya revelado su nombre. Esto no es un capricho de nosotros. Él nos reveló su nombre para que seamos luz a las naciones, para que las naciones conozcan quién es Cristo Jesús. Mira, iglesia, todo este conocimiento que estamos aprendiendo a nosotros nos ayuda a poder evangelizar, a hacerle entender a la gente quién es Dios. Hoy en día todavía hay gente que cree que Dios son tres. Alguien evangelizando a un trinitario le dijo estas palabras: cuando usted resucite, ¿cómo verá el Espíritu Santo? El trinitario dijo: una paloma. Cuando vea al Padre, ¿cómo lo verá? Él respondió: un anciano con barba. Y cuando vea al Hijo, ¿qué verá? Es obvio, a Cristo Jesús. Luego le dijo estas palabras: ¿qué dice la Biblia que es el Espíritu Santo? Él es espíritu. Los espíritus no se ven, son incorpóreos. Entonces la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, dice que el Espíritu Santo no tiene forma visible. Al Padre, la Biblia dice que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no se puede ver. Desde el Génesis al Apocalipsis dice que Dios es espíritu y no tiene parte visible. La Biblia no registra cómo es el Padre, no lo registra. ¿Qué nos queda? Hijo, ¿cuál es la parte visible? Jesús, Él es Dios manifestado en carne. Al único que vamos a ver cuando resucitemos en el trono. Esto se llama sabiduría que da Dios para evangelizar a la gente que no conoce a Cristo Jesús. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a... Tenemos el idioma arameo. Retroceda un momentico, hermana. El idioma arameo viene de Arán, que es Ur de los Caldeos. Tenemos la palabra aramí, que significa tierras altas, porque era Mesopotamia, y en Mesopotamia esas tierras eran altas. ¿Quiénes hablaban arameo? Los asirios, los babilónicos y los persas. Tres culturas poderosas en aquella época. Los asirios llevaron cautivo a las 10 tribus de Israel. Babilonia llevó cautivo a 2 tribus, a Judá. Después Dios dijo: he escogido a Ciro el persa para destruir a Babilonia. Y dice la Biblia que destruyó a Babilonia. Después de los de Ciro el persa, que hablaban arameo, la Biblia dice de que se dejó un anuncio, un memorial entre los escritos de los persas, de que Dios iba a restaurar al pueblo de Israel. Y ese comunicado pasó a Ciro, luego a Darío, a Jerje y por último a Tarjerje. Eso se encuentra en el libro de Daniel y Esdras. Hermano, eso es historia. Pero ¿sabe qué me dice la Biblia? Que Ciro, el persa, fue puesto por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando Nabucodonosor quiso engrandecerse, dijo: esta es la Babilonia que he construido yo. La Biblia dice: por cuanto no le dio gloria y honra a aquel que merece el honor, desde hoy será como un animal, hasta que reconozca que todo lo que tú tienes te lo he dado yo. Era un rey pagano, no pertenecía a la cultura de Israel, pero este Dios que registra la Biblia me enseña que Él es el dueño de todos los seres humanos.
Y cualquier humano que no le dé la gloria a Dios, Él la destruye. Hermano, los cananeos le colocaron un apodo al Dios de Israel. Un apodo, varón de guerra. Era el único Dios que se ceñía para salir a la batalla. Cuando un rey dirigía un ejército, moría mucha gente. Pero cuando el Dios de Israel dirigía su batalla, ningún soldado perdía la vida. Ninguno. Y cuando Israel se desviaba de Dios, había muerto. Dice la Biblia que Dios era el que iba al frente a la batalla. Y el ejército temblaron delante de la presencia del Dios de Israel. Eran 2000. Cuando los asirios iban a llevar cautivo a Judá. Pero dice la Biblia que Dios mandó un ángel y destruyó ese campamento de los asirios. Entonces el Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. Un Dios que pelea y Él peleó nuestra batalla porque hoy somos victoriosos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Qué bueno es Dios, que cuida de nosotros. Que lo sepa las generaciones venideras. Tenemos el arameo siriático y el arameo babilónico. El primero fue el idioma de los asirios, así se escribía actualmente. La escritura que se parece a la que usted ven ahí es la escritura árabe. Por eso que el hebreo, el idioma hebreo y el idioma árabe son primos hermanos. Aquí tenemos la escritura de Babilonia. ¿Cuánto duró Judá en Babilonia? 70 años, dice la Biblia. 70 años que ellos dejaron de usar su idioma y adquirieron el idioma arameo. Esdras, el escriba, tradujo del idioma hebreo al idioma arameo para que el pueblo pueda conocer la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando Esdras estaba enseñando la palabra de Dios al pueblo, dice que se encontraron con una sorpresa. Israel no estaba practicando por muchos años una fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos. Mire, hermano, cuando usted deja de estudiar la Biblia, usted le cree a todo el mundo. Pero cuando usted estudia, nadie lo va a engañar porque es una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. La Biblia dice que cuando Pablo predicó el evangelio en Bereas, dice la Biblia que los primeros cristianos comenzaron a estudiar para ver si lo que decía Pablo era verdad. No nos dé miedo, porque somos humanos y nos equivocamos. Pero la Biblia jamás se equivocará. Y hay una promesa, que todo aquel que cree, como dice las escrituras, de su interior van a correr ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva se refiere al Espíritu Santo. Si aquí hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo, crea lo que dice la Biblia y verá que recibirá el Espíritu Santo. Es una promesa. Y esa promesa se hace realidad el día que usted. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la escritura para el hebreo y pasó a la escritura aramea. Tenemos el mismo pasaje de la Sagrada Escritura. Gracias al Señor de que este escriba Esdras cambió los caracteres hebreos por caracteres arameos. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Estas letras son arameas, pero las palabras son hebreas. Por eso es que el hebreo actualmente se le llama el hebreo arameizado. Cuando Cristo Jesús hablaba con el pueblo, dice la Biblia que utilizaba el arameo. Muy poco usaba el hebreo. Cuando habló con Saulo de Tarso, dice la Biblia que él habló en el idioma hebreo.
Y cuando Él habla a la iglesia, ¿en qué idioma nos habla? En español. Porque Él quiere que nosotros lo entendamos. Ese recuento histórico es para que usted sepa el proceso que ha tenido esa Biblia, la Biblia. Eso no fue de la noche a la mañana. Esos 66 libros no se juntaron, que Dios le dijo a Casidoro, aquí están, 66 libros. Eso tuvo un proceso histórico, hubo muertes. Mucha gente murieron por traducir la Biblia. Mucha gente murieron por tener un fragmento de la Biblia. Sangres derramadas por ese libro. Pero ¿sabe por qué ese libro tiene tanto valor en la humanidad? Porque fue escrito por el Señor Jesús. Vamos a ubicarnos sobre nuestros pies, iglesia del Señor. Vamos a terminar hasta ahí. Sé que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar enseñanzas, predicaciones, pero muy pocas escuchamos enseñanzas como estas. Pero esas son las que nos edifican a nosotros. Lo importante es que usted crezca espiritualmente. Que la palabra de Dios permanezca en usted para que usted y yo no dejemos de engañar de la gente que está allá. La Biblia dice que la palabra de Dios es la que nos guarda a nosotros. Que la Biblia es una lumbrera que alumbra en medio de la oscuridad hasta que aparezca el sol. Por muchos siglos ha tenido esta palabra de Dios, la Biblia, ha venido cambiando a la gente. Si usted lo quiere evangelizar, Dios no se va a enojar. La Biblia, con solo llegar a un lugar en la cárcel, usted da ese libro en la cárcel, ese libro empieza a transformar a la gente. Nosotros tenemos un Dios autosuficiente. Y si usted no quiere, Él tiene muchos reemplazos, tiene muchos servidores. Vea, los ángeles le dicen a Cristo, quítale la palabra a la iglesia y dánosla a nosotros. Porque ellos en el Antiguo Testamento administraban la palabra de Dios. Dios decía a Gabriel, va, y él iba. Miguel, va, y él iba. Llévale esta palabra a Manoah, llévale esta palabra a Abraham. Pero en este tiempo le dijo a los ángeles, quédense quietos. No dio el privilegio a la iglesia. Por eso que la Biblia dice que los ángeles anhelan ser portador de este mensaje. Pero no fue a ellos en este tiempo que Dios le dio el privilegio, sino a su amada. Cuando la iglesia predica el evangelio de Cristo Jesús conforme a la Biblia, vamos a ver la grandeza de este Dios. Él quiere, iglesia, que le demos la gloria. Si Él nos usa para levantar un paralítico, no grave, porque esa es forma de darse la gloria. Si yo contara un testimonio, enseguida, para que termine el culto, hermano, ore por mí, como si en mí hubiese el poder de sanar. No es en mi iglesia el Señor, sino es Cristo Jesús que sana. Él quiere que le demos la gloria, porque Él está dispuesto en hacer cosas grandes con nosotros. Si acá hay un amigo, que quiere entregarle la vida a Cristo Jesús, bien pueda. Si acá hay un hermano que no ha venido leyendo la Biblia, no viendo películas, videojuegos, yo le invito a que pase aquí al altar, porque es Dios que pone el sentir. Esto no es de fuerza, porque si usted lee la Biblia sin Dios, se duerme. Yo he sido testigo, y creo que usted es testigo, que lee 2 versículos ya tiene sueño, pero si una película de 2 horas no le da sueño. Pero aquí está el Dios que despierta. Hermano, si quiere despertar, te invito a que pase aquí al altar. La Biblia, la palabra, nos da seguridad.
nos da convicción y nos da sabiduría para evangelizar, prudencia. Si queremos que ella haga la obra en nosotros, ¿qué hay que hacer? Abremos nuestro corazón. Ve, amigo, si hoy no reconoces a Jesús como tu Salvador y Señor, la Biblia me dice que algún día toda rodilla se va a doblar delante de Él. Te guste o no te guste, te vas a doblar. Pero esta vez no va a ser para salvación, sino para juicio. Pero hoy, este Dios que hemos oído en esta noche, quizá no lo vemos, pero Él está aquí en medio de nosotros. Él quiere hacer morada en alguien. Vea, y viene el presidente, ¿cómo la atendería usted en su casa? Pero Dios en esta noche dice, quiero hacer morada en alguien. No quiero que me visite, quiero que te quedes en mi casa. Que tu palabra more en mi corazón. Que cuando yo abra la boca, no hable chisme, mentira, murmuraciones, calumnia. No, que cuando abre mi boca, solo salgan palabras de Dios que salpican para vida eterna. Vamos a orar. Yo sé que hay gente allá en el alto que necesita de Cristo. Mañana en la mañana vamos a hablar un tema sobre el mesianismo y la crítica textual, que es la recopilación de varios manuscritos. Yo sé que usted tiene curiosidad de Mateo 28, 19. Le invito a que venga mañana. Usted sabe la verdad, pero quiere confirmarla. Entonces mañana, con el favor de Dios, vamos a dar esta enseñanza. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por tu amor y por tu gran misericordia. Tú eres digno de todo el honor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre. Tú eres el Dios que ha hecho historia. Tú eres el Dios de todas las generaciones. Nadie te escogió para adorarte. Tú nos escogiste a nosotros, Señor, como pueblo tuyo. Nos diste tu nombre para que hoy proclamemos tus verdades, tus virtudes a las naciones, para que ellos sepan que solo hay un Dios cuyo nombre se llama Jesús. Gracias, Señor.